Lo oí una vez. Y el mundo se derrumbó bajo mis pies, la voz de Javier. Mi prometido. Riendo en ese audio accidental. Confesando que había follado con mi hermana pequeña en la misma cama donde planeábamos nuestra luna de miel. No era solo traición, era un puñal en el vientre de nuestra familia. Un secreto que él sabía que me destrozaría justo antes de la boda. Y en ese instante, juré que no lloraría, en su lugar. Lo arrastraría al infierno que él mismo había abierto, paso a paso, hasta que suplicara por misericordia que nunca llegaría. Me llamo Elena, y hasta esa noche de junio en Madrid, creía que mi vida era una de esas novelas románticas que lees en el metro, con finales felices envueltos en papel de regalo. Tenía 32 años. Un trabajo estable como editora en una pequeña casa de publicaciones en el barrio de Las Letras. Y a Javier, el hombre que había transformado mi caos en orden. Nos conocimos hace 5 años en una terraza de la Plaza Mayor, bajo un sol que quemaba como el deseo que sentimos desde el primer beso. Él, con su sonrisa torcida y esos ojos verdes que prometían aventuras, era arquitecto. De esos que sueñan con edificios que tocan el cielo. Yo, con mi pelo negro revuelto y mis libros siempre bajo el brazo, era la soñadora que por fin encontraba su ancla. Planeábamos la boda para septiembre, en una finca en las afueras de Toledo, rodeados de olivos centenarios y el eco de nuestras risas. Mi familia Almama, viuda desde que yo tenía 10, mi hermana Lucía, de 25. Con su energía de huracán. Y yo era todo lo que tenía. Lucía era la joya, la que siempre salía ilesa de las tormentas, mientras yo cargaba con las ruinas. Javier encajaba perfecto, charlaba con mamá sobre recetas de gazpacho. Jugaba al pádel con los amigos que yo arrastraba a las cenas. Y con Lucía. Bueno, con Lucía bromeaba como hermanos. O eso creía yo. Esa noche, volvía de una reunión tardía en la oficina. El calor madrileño se pegaba a la piel como una segunda capa. Y mi teléfono vibró en el bolsillo de la falda vaquera. Era un audio de Javier. De esos que solía enviarme para decirme que me echaba de menos o para contarme alguna tontería del trabajo. Sonreí, pulsé play y me apoyé en la pared del portal, imaginando su voz ronca llenando el vacío de mi día. Amor. Espera. No, esto no va para ti. Joder, Lucía. Anoche fue una locura. ¿Te acuerdas de cómo te arranqué ese vestido en el hotel? Dios, tu piel contra la mía. En la cama que Elena cree que es solo para nosotros. No puedo creer que lo hayamos hecho. Pero... Mierda. Quiero más. No le digas nada. Esto queda entre nosotros. Mañana vemos cómo seguimos. El mundo se detuvo. El audio se repitió en bucle en mi cabeza. Cada palabra como un clavo oxidado hundiéndose en mi pecho. ¿Lucía? ¿Mi hermana? En la cama de nuestra luna de miel, las rodillas me flaquearon. Y me dejé caer al suelo del rellano, el teléfono resbalando de mi mano. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero no eran de tristeza. Eran de rabia pura. Esa que quema como el fuego de un incendio forestal en Castilla. ¿Cómo? ¿Cuándo? Las imágenes me asaltaron, sus risas compartidas en las cenas familiares. Las miradas que yo atribuía a complicidad fraternal. Las noches en que Javier llegaba tarde por trabajo mientras Lucía desaparecía con amigas. Me levanté temblando, el corazón latiendo como un tambor de guerra. No llamé a nadie. No grité. En su lugar, entré en el piso que compartíamos en Malasaña, con sus paredes llenas de fotos nuestras sonrisas falsas ahora, y me senté en la oscuridad de la sala. Javier llegaría en 1 hora, oliendo a cerveza y mentiras. Tenía que decidir, confrontarlo y dejar que el drama familiar explotara como una granada, o algo peor, algo que le doliera como él me había herido, multiplicado por 1000.
Recordé las palabras de mi abuela andaluza. Antes de morir, el perdón es para los débiles. Elena. La venganza es el arte de los que sobreviven. Ella había perdido a su marido en la posguerra, traicionado por un amigo por un puñado de pesetas. Yo no era débil. No lo sería. Cuando Javier entró, tarareando una canción de Seviner, fingí dormir en el sofá. Él me besó la frente, murmurando te quiero como si no acabara de destrozarme. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, yo planeaba en silencio. No sería un escándalo público, sería un veneno lento. Uno que lo despojara de todo, su orgullo, su carrera, su familia postiza. Empezaría por lo pequeño, un comentario inocente a mamá sobre sus viajes de trabajo. Pero sabía que eso no bastaría. Necesitaba aliados, o al menos, sombras que me cubrieran. Al día siguiente, en la oficina, con el café amargo en la lengua, busqué en internet sobre traiciones famosas en España. Casos de hermanos que se mataban por herencias. Esposas que arruinaban imperios con un solo tuit. Mi mente bullía. Llamé a Lucía, fingiendo normalidad, hermana. ¿Vienes a probar el vestido de dama de honor? Su voz, dulce como siempre, me revolvió las tripas. Claro. Eli, no veo la hora. Colgué y vomité en el baño, el asco mezclándose con el odio. La semana pasó en una niebla de sonrisas falsas. Javier me regaló un collar de plata para compensar las horas extras, y yo lo besé como si nada, mientras en mi cabeza repetía el audio como un mentre. Hablé con mi mejor amiga, Carla, una abogada de familia en el juzgado de Plaza de Castilla. Elena, sí es verdad, déjalo. Hay hombres mejores. Pero yo no quería dejarlo, quería que sufriera. Ayúdame a divorciarme sin que pierda nada. Al principio, le dije. Ella frunció el ceño por teléfono. Estás jugando con fuego. Bien, respondí. Que se queme el primero. El conflicto ya empezaba a filtrarse. En una cena familiar en el piso de mamá en Usera, noté cómo Lucía evitaba mi mirada, y Javier bebía demasiado, contando chistes que caían planos. Mamá, con su intuición de viuda, me apretó la mano bajo la mesa. Todo bien, hija. Asentí, pero mi mente gritaba, no, mamá. Tu yerno es un cerdo, y tu hija pequeña, una serpiente. Esa noche, sola en la cama el Javier trabajando otra vez, escribí en mi diario, la boda será. Pero no como él cree. Será su funeral. El plan tomaba forma, usaría la boda como cebo. Un escenario perfecto para la humillación pública. Invitaría a sus colegas, sus padres conservadores de Valladolid, y ahí, en el altar, soltaría la bomba. Pero no, demasiado obvio. Necesitaba algo más profundo, que tocara su alma de arquitecto vanidoso. Sabía de su proyecto estrella, un edificio residencial en Chamberí. Su boleto a la fama. Si lo saboteara. No, mejor, lo haría caer desde dentro. Los días se volvieron un torbellino de preparativos. Probamos tartas en una pastelería de la Latina, y mientras Javier lamía el frosting de limón de mis dedos, yo imaginaba su lengua en la piel de Lucía. El odio crecía, alimentado por detalles, un mensaje borrado en su teléfono. Un perfume femenino en su chaqueta que no era mío. Confronté a Lucía en un café de Chueca. Dime que no es verdad, le susurré, el audio reproduciéndose en mi mente. Ella palideció, tartamudeó, Elena. Yo. Fue un error. Él me sedujo. Juro que no quise. Lágrimas en sus ojos. Pero yo vi culpa. No arrepentimiento. Error. Repetí con veneno. Como enviar un audio equivocado. Me fui sin mirar atrás, el corazón hecho trizas, pero la determinación forjada en acero. Ahora, con 2 meses para la boda, el juego comenzaba. Contacté a un jeque freelance en un foro oscuro de la red. Sí, yo,
la editora de poesía, recurriendo a las sombras. Por 500 euros. Me prometió acceder a los correos de Javier. Ten cuidado. Me advirtió. La venganza come al vengador. Lo ignoré. Los primeros archivos llegaron, fotos de él y Lucía en ese hotel de Toledo. Mensajes calientes como puñales. Suficiente para el fuego. Pero necesitaba más. Necesitaba que pagaran con lo que más querían, su futuro. El pasado siempre regresa, como el olor a jazmín en las calles de Granada donde crecí. Pero en mi caso, volvía envuelto en espinas. Para entender por qué el audio de Javier me destrozó tanto, hay que retroceder a cuando Lucía y yo éramos solo dos niñas en una casa llena de silencio tras la muerte de papá. Él se fue en un accidente de coche en la A4, volviendo de un congreso en Sevilla. Mamá nos crió con puños de hierro y sueños rotos, trabajando doble turno en una fábrica de cerámica. Yo, la mayor, asumí el rol de madre segunda, pañales, deberes, cenas frías. Lucía era la luz, la que bailaba flamenco en la cocina y robaba sonrisas a los vecinos. Eres mi escudo, Eli, me decía, acurrucada en mi regazo. Juré protegerla siempre. Javier entró en esa ecuación como un salvavidas. Nos mudamos a Madrid por mi trabajo, y él fue el primer hombre que me hizo sentir vista, no solo útil. Recordaba nuestra primera Navidad juntos, él cocinando paella en nuestra cocina diminuta. Lucía de visita riendo mientras probaba el arroz socarrat. Sois mi familia ahora, dijo él, y yo creí cada palabra. Pero ahora, releyendo esos recuerdos, veía las grietas, como sus ojos se demoraban en las curvas de Lucía cuando ella se inclinaba a por el vino, como ella coqueteaba con inocencia fingida, probando límites porque sabía que yo la perdonaría todo. Con los archivos del jeque en mi poder, el plan se ramificaba. No solo expondría la infidelidad, destruiría su carrera. Javier estaba a punto de firmar el contrato para el edificio en Chamberí, un proyecto de lujo que lo pondría en las portadas de El País. Sus socios, unos inversores catalanes duros como el mármol de Gaudí, valoraban la discreción por encima de todo. Un escándalo, y adiós sueño. Empecé sutil. Anónimamente, envié un email a uno de los socios, con una foto borrosa de Javier y Lucía en el hotel, adjuntando un fragmento del audio. Pregúnteles por Toledo. Escribí. Nada más. El anzuelo estaba tendido. Javier notó el cambio esa semana, reuniones canceladas, llamadas tensas. Es el mercado, amor, me decía, pero sus ojeras lo delataban. Yo asentía, sirviéndole vino tinto de La Rioja, y en mi interior, el placer de la venganza era como un orgasmo lento, prohibido. Pero el conflicto se extendía a mi propia alma. Noches en vela, mirando el techo agrietado, me preguntaba si era la traición lo que me impulsaba o algo más oscuro en mí. Mamá me había enseñado a ser fuerte, ¿pero a qué precio? Llamé a Carla de nuevo. Estás cruzando líneas, Elena. Si lo haces público, Lucía se rompe. Es tu hermana. Ella me rompió primero, respondí, la voz quebrada. Carla suspiró, la familia no es un campo de batalla. Pero para mí, lo era. Siempre lo había sido. Lucía intentó acercarse. Me invitó a un vermut en Malasaña, su forma de pedir perdón sin palabras. Sentadas en una terraza abarrotada, con el humo de cigarrillos flotando como fantasmas, ella habló y fue una noche de borrachera. Javier me dijo que tú no lo satisfacías, que eras fría en la cama. Yo lo creí, pero lo odio ahora. Sus palabras fueron como ácido. Yo, ¿fría? Las veces que había planeado sorpresas, ve la silencería de la perla, solo para que él alegara cansancio. La rabia se mezcló con duda, ¿era yo la culpable? No. Ellos eran los monstruos. ¿Lo amas?
Le pregunté, clavando la mirada en su copa. Ella dudó. Y eso fue suficiente. No como tú. Mintió. Me levanté, dejando billetes en la mesa. La boda sigue. Semidama de honor. Todo normal. Su alivio fue palpable, pero el mío era falso. En el fondo, el odio por ella crecía tanto como por él. Mi hermana, mi sangre, me había apuñalado por un hombre. Eso no se perdona, se castiga. La sociedad también conspiraba. En Madrid, las lenguas son afiladas como navajas de Albacete. Una amiga común, Marta, me mandó un WhatsApp. ¿Has oído rumores sobre Javier y una morena en un after? Fingí sorpresa. No. ¿Quién? Sembré la semilla. Y pronto, los murmullos llegarían a sus oídos. Él empezó a beber más, a discutir por tonterías del color de las servilletas de la boda, el menú vegano que yo insistí. Estás obsesionada con detalles, Elena, gruñó una noche. Lo miré fijo, es nuestra boda. Tiene que ser perfecta. Perfecta para su ruina, quise decir. El primer golpe real llegó una semana después. Javier volvió pálido. El contrato del edificio pospuesto. Esos cabrones catalanes piden más garantías. Masculló, abriendo una cerveza. Yo lo consolé, masajeando sus hombros tensos, mientras en mi mente celebraba. Pero el placer era agridulce. Ver su vulnerabilidad me recordaba al hombre que amé, el que me llevó a ver las estrellas en el Retiro una medianoche de verano. Y si el audio era un malentendido, no. Lo escuché 100 veces. Era real. Mamá notó la tensión en una llamada. Hija, pareces un fantasma. ¿Problemas con el novio? Mentí, estrés de la boda. Pero ella insistió en visitarnos. Cuando llegó, con su bolso lleno de dulces de conventos, olfateó el aire como un sabueso. Javier estaba nervioso, sirviéndote con manos temblorosas. Lucía no vino, excusa de trabajo en su tienda de moda en Sol. Esa noche, mientras mamá dormía en el sofá cama, Javier y yo nos amamos por rutina, sin pasión. Su cuerpo sobre el mío era una traición viviente, y yo cerré los ojos, imaginando cuchillos. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, decidí escalar. El jeque me dio más correos de Javier a un amigo, jactándose de conquistar a la hermana caliente sin que la estirada se enterara. Lágrimas reales entonces, de absoluta desesperación. Me acurruqué en la ducha, el agua caliente lavando el sudor frío del odio. Pero salí renovada. La venganza no era solo por mí, era por la niña que protegí, por la viuda que nos crió solas, por todas las mujeres que callan. El plan fase 2 involucrará a su familia. Sus padres, devotos católicos de Valladolid, llegarían para la boda. Les enviaría, anónimamente, un enlace al audio completo. Imagina su horror, su hijo, el arquitecto perfecto, follándose a la hermana de su nuera. El escándalo familiar sería épico. Pero esperaría el momento justo, durante el ensayo. Los días se aceleraron. Invitaciones enviadas, flores pedidas en rosas rojas como sangre. Javier, ajeno, planeaba el viaje a Toledo para la finca. Yo sonreía, pero por dentro, el torbellino rugía. El conflicto interno me carcomía. ¿Valía la pena destruirnos a todos por esto? Sí. Porque el perdón era debilidad, y yo había sido débil demasiado tiempo. La venganza es como un vino añejo, se saborea despacio, pero quema la garganta. Con un mes para la boda, mi plan entraba en la fase activa, y Madrid se convertía en mi tablero de ajedrez. Cada paso calculado, cada sonrisa una máscara. Javier, cada vez más paranoico, empezó a interrogarme. ¿Has hablado con alguien del trabajo? Siento que hay rumores. Yo, con inocencia fingida, negaba. Cariño, es tu estrés. Relájate. Vamos a Atocha a cenar tapas.
Y allí, entre calamares y vino de la casa, lo observaba devorar, pensando en cómo le cortaría el apetito para siempre. El jeque, un tipo llamado Sombra que operaba desde algún piso cutre en Vallecas, me entregó el oro, accesos a la nube de Javier. Allí, planos del edificio en Chamberí, presupuestos sensibles, emails con proveedores. Modifiqué sutilmente un archivo de un cálculo de costos inflado en un 20%. Nada que no pareciera error humano. Cuando Javier lo enviara a los socios, el proyecto se tambalearía. Es arte, no destrucción, me dije, pero el pulso se me aceleraba como en una corrida de San Fermín. Lucía, meanwhile, se volvía cada vez más distante. Me mandaba mensajes de te quiero, hermana, pero yo los leía con asco. Decidí confrontarla de nuevo, esta vez en su piso en Lavapiés. Un loft bohemio lleno de telas indias y velas aromáticas que ahora me daban náuseas. Dime todo, exigí, sentada en su sofá desordenado. Ella se derrumbó, empezó hace 3 meses, en la fiesta de tu cumpleaños. Él me besó en la cocina mientras tú cortabas el pastel. Dijo que eras aburrida, que yo era fuego. Lo hice porque envidia. Eli. Siempre fuiste la perfecta, la que consiguió el trabajo, el hombre estable. Yo, la niñata. Sus confesiones eran dagas, pero también combustible. ¿Y lo repetirías? Pregunté. Silencio. Eso bastó. La abracé, fingiendo perdón, pero en mi mente, la marcaba para el sacrificio. El conflicto familiar estalló esa semana. Mamá organizó una cena pre-boda en su casa de Usera, con tortilla de patatas y vino de la tierra. Javier llegó tarde, oliendo a perfume barato. Lucía, nerviosa, bebía demasiado. Yo serví los platos. La anfitriona perfecta, pero bajo la mesa. Mi pie pisaba el de Javier con saña disimulada. La conversación derivó a la boda, va a ser preciosa, exclamó mamá. Ajena. Javier sonrió tenso, sí, el mejor día de mi vida. Mentiroso. Lucía tosió, derramando vino sobre el mantel. Torpe, murmuré, y ella me miró con ojos suplicantes. Esa noche, en el coche de vuelta, Javier explotó, tu hermana es una idiota. ¿Por qué la invitas tanto? Reí, amarga, es familia. Como tú y yo. Él pisó el acelerador en la M30, el tráfico nocturno un río de luces rojas. A veces dudo de todo, confesó. Mi corazón dio un vuelco de oportunidad. Dime qué dudas. Presioné. Nada, olvídalo. Cobarde. En casa. Se durmió solo en el sofá. Y yo revisé su teléfono, un mensaje borrado de Lucía, no se lo digas. Elena sospecha. El placer de la Toantín era adictivo, pero la desesperación me acechaba en las sombras. Soñaba con papá. Su fantasma reprochándome, la sangre no se lava con sangre, hija. Despertaba sudando. El odio y el amor por Javier enredados como sábanas. Lo amaba aún, en los rincones rotos de mi alma. Y eso hacía la venganza más dulce, más cruel. Fase 3. La presión social. Usando una cuenta falsa en Twitter, Sombras de Madrid, tuiteé insinuaciones cuando un arquitecto construye sobre mentiras. ¿Resiste el edificio? Madrid traiciones. Etiqueté a sus colegas sutilmente. Los likes subieron. Los rumores volaron. Javier lo vio. Válido en el desayuno, esto es sobre mí. ¿Verdad? Alguien me jode. Lo consolé, pero no oye. Amor. Es la ciudad. Pero internamente, bailaba flamenco en mi cabeza. Carla me advirtió de nuevo, estás violando leyes. Elena. Difamación. Hackeo. Si te pillan. No me pillarán. Corté. Ella cedió. Pero me dio un nombre, un detective privado en Gran Vía. Para protegerte. Lo contraté, 200 euros por seguir a Javier.
Fotos llegaron, él y Lucía en un motel de las afueras. Besos robados. Suficiente para el twist que planeaba. La ley también asomaba. Javier mencionó un abogado amigo para revisar contratos. ¿Sospechaba? El miedo me rozó, pero lo aplasté con furia. En una visita a Toledo para la finca era un paraíso de viñedos y ruinas romanas. Fingimos felicidad. El dueño, un viejo con bigote encerado, nos mostró el altar al aire libre. Javier me tomó la mano, aquí dirás sí. Yo sonreí, sí, aquí todo cambia. De vuelta en Madrid, el sabotaje dio frutos. Los socios catalanes cancelaron una reunión, Javier gritó por teléfono, rompiendo un vaso. Me están jodiendo, rugió. Lo abracé. Sus sollozos contra mi pecho como victoria. Pero el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E asomó, ¿era esto justicia o locura? Llamé a mamá esa noche, llorando en silencio, te quiero. Ella, yo a ti. Mi guerrera. No le conté nada, aún no. Lucía. Meanwhile, se hundía. Me mandó un audio llorando, por favor. Eli. Déjalo pasar. Te lo suplico. Lo guardé para después. El veneno se extendía, sus ventas en la tienda caían. Rumores de chica fácil circulando. Ella merecía pagar, por romper el lazo sagrado. Con 3 semanas para la boda. El clímax se acercaba. Invité a sus padres. Y el paquete anónimo partió, USB con el audio. Fotos. En Valladolid. El escándalo fermentaba. Javier recibiría la llamada pronto. El tablero se cerraba. Y yo, la reina, movía la última pieza. Pero en lo profundo, el costo me pesaba. Mirándome al espejo, vi ojeras. Una mujer irreconocible. La venganza me transformaba, pero no pararía. No ahora. La tormenta no avisa. Llega con truenos que retumban en el pecho, como los cohetes de las fiestas de moros y cristianos en Alcoy. En las semanas previas a la boda, Madrid se volvió un horno de secretos. Y yo, el fuego que lo avivaba. Javier se desmoronaba, el proyecto de Chamberí en pausa indefinida. Gracias a mi error en los números, los socios hablaban de falta de confianza. Él pasaba noches en el estudio, rodeado de planos arrugados y botellas de Mau vacías. Elena, ¿crees en mí? Me preguntó una madrugada. Su aliento a alcohol. Lo besé en la frente, siempre. Mentira piadosa. Veneno disfrazado. Sus padres llamaron el viernes. Yo escuché desde la extensión, el corazón latiendo fuerte. Hijo, ¿qué es esto que nos envía un desconocido? Un audio sucio. Con la hermana de Elena, es una vergüenza. Javier balbuceó excusas, papá. Es falso. Montaje. Colgaron, prometiendo hablar en la boda. Su rostro, ceniciento, me dio el primer clímax parcial, el hombre que me traicionó, ahora rogando por mi consuelo. Todo se arreglará, murmuré, mientras planeaba el siguiente golpe. Lucía era un desastre. La vi en Sol, huyendo de su tienda con bolsas de basura, cerraba por reformas. La arrinconé en un callejón, pobre Lucía. El fuego se apaga solo. Ella sollozó, tú lo sabes todo, ¿verdad? Por favor. Mamá no puede enterarse. Mamá lo sabrá. Sí sé. En el momento justo. Su mirada, mezcla de odio y súplica, me heló. Era mi hermana, la que compartía mis sueños de infancia. Pero el traidor no merece piedad. El conflicto social escalaba. En una cena con amigos en el Tigre, los murmullos fueron inevitables. Oye, Javier, ¿es verdad lo del proyecto? Y esa foto tuya con una rubia. Él se atragantó con la caña. Yo desvié celos profesionales. Nada más. Pero las semillas germinaban. Sus colegas lo evitaban en el gimnasio de la calle Fuencarral. Yo lo veía sudar. No solo por el deporte. Mamá, bendita sea su ceguera.
Insistió en ayudar con la boda. Vino a Madrid con patrones de encaje para el velo. Hija, estás pálida. Es el calor. La abracé fuerte, oliendo a su colonia de lavanda. Es la emoción. Mamá. No le conté, aún no. Pero el peso me aplastaba. Carla me arrastró a terapia express, Elena. Esto es patológico. La venganza de Kensum. Me salva. Repliqué. Ella sacudió la cabeza hasta que no quede nada que salvar. La ley asomaba sus garras. El detective me avisó, Javier contrató a alguien. Sospecha hackeo. Pánico fugaz. Cambié contraseñas. Borré huellas. Pero el riesgo avivaba el fuego. En Toledo, durante el ensayo el cura tartamudeando votos bajo los olivos. Todo fingido. Javier me miró como un ahogado, te amo. Elena. Lágrimas mías. Reales por un segundo. Luego, recordé el audio. ¿Y el odio volvió? Twist menor, el jeque me envió un bonus. Emails de Javier no solo con Lucía, sino con otras, una modelo de Instagram. Una clienta casada. No era solo mi hermana, era un depredador serial. La furia se multiplicó. Ahora, la boda no sería solo ruina, sería apocalipsis. Preparativos febriles, el vestido. Blanco como inocencia perdida. Listo en la sastrería de la Gran Vía. Flores de naranjo. Símbolo de pureza en Andalucía. Ironía cruel. Invitados confirmados, 150 almas. Testigos de la caída. Sus padres llegarían furiosos, los míos. En éxtasis ignorante. Noche antes, Javier. Borracho. Confesó parcial, he metido la pata. Elena. Con alguien. Pero fue un error. Lo abofeteé. Primera grieta en la máscara. Mentiroso. Él cayó de rodillas, perdóname. Eres todo para mí. Lo dejé allí, sollozando. Y salí a la calle. El neón de Malasaña parpadeando como mis dudas. ¿Parar? No. El tren estaba en marcha. Lucía llamó a las 3 a.m. y Javier me dijo que lo sabes. Por favor, no destruyas la familia. La familia murió en ese hotel. Corté. Colgué. El teléfono temblando en mi mano. Al amanecer. En la suite del hotel en Toledo. Me vestí sola. El espejo reflejaba una diosa vengadora, ojos ahumados. Labios rojos como sangre. Mamá entró. Emocionada, mi niña. Estás radiante. La besé, hoy todo cambia. Mamá. Ella no supo cuán literal. La caravana partió, coches con lazos. Risas falsas. En la finca. Olivos centenarios, testigos mudos. Invitados llegando, sus padres. Rostros pétreos. Mis tíos de Granada. Charlando animados. Javier al altar. Traje impecable. Pero sudor en la frente. Yo caminé por el pasillo. Velo flotando como fantasma. El cura empezó, queridos hermanos. Mi corazón. Un tambor. En el bolsillo del vestido. El teléfono con el audio listo para reproducir en altavoz arreglado por sombra. El clímax se cernía. Pero algo en su mirada. Duda. Y sí, el altar era un patíbulo disfrazado de paraíso. Con olivos como verdugos silenciosos y el sol de septiembre quemando como juicio divino. 200 ojos sobre mí. Pero solo veía a Javier, su corbata torcida. Sus manos temblorosas sosteniendo el ramo de novia. Elena, ¿aceptas a este hombre? Recitó el cura. Voz grave como un responso. Mi boca se abrió para el sí que sería no. Para pulsar play y soltar el audio que destrozaría todo. El dedo en el teléfono oculto. Listo. Pero el twist llegó como un rayo en cielo claro. Antes de que hablara, Javier se arrodilló no en propuesta, sino en súplica pública. Esperad, gritó. Voz quebrada. El murmullo se extendió como incendio. Sus padres se levantaron. Mamá palideció a mi lado. Elena,
No puedo casarme contigo mintiendo. El audio. Lo envié a propósito. ¿A propósito? El mundo giró. Quería que lo supieras, que me confrontaras. Lucía y yo. Nunca pasó. Fue un montaje. Un audio falso que ella grabó para jodernos. Silencio sepulcral. Lucía, al frente como dama de honor, se desmayó. El vestido azul cayendo como plomo. El caos estalló, invitados gritando. El cura bendiciendo el aire. Javier continuó. Lágrimas surcando su rostro, tu hermana me chantajeaba. Sabía de mis deudas, el proyecto falló por malas inversiones. No por ti. Me obligó a fingir el affair para que rompieras conmigo. Así ella podría consolarte y quedarse con todo. Conmigo. Con tu herencia cuando mamá muera. Es ambiciosa, Elena. Quiere tu vida. Mi mente se partió. El audio. Las fotos, todo falso. Sombra lo confirmó después, de Epfake. Editado por una app barata. Lucía. No Javier. Era la víbora. El odio se redirigió. Un torrente. Mamá corrió a Lucía, que gemía en el suelo. ¿Mentirosa? ¿Por qué? Hija. Lucía. Recuperándose. Escupió porque tú siempre la quisiste más. Mamá, Elena. La perfecta. Yo. La sombra. Y Javier. Él me miró primero, pero tú lo atrapaste con tus series de intelectual. El clímax fue visceral. Arranqué el velo. Lo tiré al polvo, esta boda es una farsa. Lucía. Tú. Tú destruiste todo por envidia. La abofeteé frente a todos. El eco resonando como un disparo. Sus padres de Javier, ahora aliados involuntarios, la increparon. Pecadora. Has arruinado a tu sangre. La policía llegó. Llamada por un tío, cargos de difamación. Chantaje. Lucía fue esposada. Gritando, Elena. Perdóname, fue por amor. Pero el verdadero volta fue interno, Javier. De rodillas. Me tendió la mano. Te amo de verdad. El audio fue mi forma torpe de confesar las deudas. No la traición. Quería que me ayudaras. No que huyeras. Lágrimas mías ahora. Mezcla de alivio y rabia residual. Lo levanté, pero no lo besé. Esto no acaba aquí. Susurré. La boda se canceló. Invitados dispersos como hojas en vendaval. Mamá, destrozada, se fue con los míos a Granada, jurando cortar a Lucía. Esa noche, en el hotel vacío, Javier y yo hablamos hasta el alba. Sus deudas, 50.000 euros. Apuestas en casinos de Barcelona. Te lo oculté por vergüenza, admitió. Yo, exhausta, yo planeé tu ruina por un fantasma. Risas amargas, besos salados. Pero el daño estaba hecho, mi confianza, hecha trizas. Lucía en comisaría. Su mundo colapsó, tienda embargada por deudas propias. Amigos huyendo. Me visitó en sueños, suplicando, pero despertaba con el corazón endurecido. El twist me salvó de la venganza ciega, pero me dejó cicatrices. Confiar de nuevo, perdonar. La prensa local del Mundo tituló: Boda millonaria en Toledo acaba en escándalo familiar. Madrid chismorreaba, pero yo me retiré a la sierra, con Javier a mi lado, reconstruyendo. No era final feliz, era supervivencia. Las cenizas de la traición no se ven fácil, se pegan a la piel como el hollín de un fuego que aún humea. 2 meses después del desastre en Toledo, Madrid me parecía una ciudad extranjera, las terrazas de la Latina resonaban con risas que yo ya no compartía. El metro un laberinto de miradas compasivas. Lucía estaba en prisión preventiva en Soto del Real, acusada de fraude y difamación, su juicio en enero, con penas que la marcarían de por vida. Mamá, en Granada con mis tíos. Me llamaba semanal, hija. El odio nos come. Perdóname por no ver. La perdoné a ella, a Lucía. No tanto. Una carta llegó de la cárcel y la
Fui un monstruo por celos. Te quiero. La quemé en el retiro. Cenizas al viento. Javier y yo. Volvimos, pero no enteros. Vendimos el piso de Malasaña, demasiados recuerdos envenenados, y nos mudamos a un ático modesto en Salamanca, con vistas al Bernabéu que nunca visitábamos. Él dejó la arquitectura, ahora daba clases en la universidad. Humilde. Reconstruyendo su orgullo ladrillo a ladrillo. No merezco tu segunda chance, decía en las noches frías, cuando el sexo era tierno pero no apasionado. Yo, de vuelta a la edición, pero con un libro propio en mente, una novela sobre venganza, anónima, que se publicaría en 2026. Merecemos intentarlo, respondía. Amor residual, quizás, o solo costumbre. Las consecuencias en cadena fueron implacables. Los padres de Javier volvieron a Valladolid, cortando lazos. Tu debilidad nos avergüenza. Perdió amigos. Yo perdí la inocencia. Carla, mi ancla, me sacó a bailar en Capital una noche. Vive, Elena. No dejes que te definan. Baile. Sudé. Lloré en la pista, liberando fantasmas. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba en oleadas. Y si no hubiera planeado la ruina, habríamos sido felices, pero el twist de Lucía me salvó, su maldad reveló la mía potencial. En terapia sí, cedí. La psicóloga dijo, la venganza es un espejo, refleja lo que temes en ti. Verdad dura, como el sol andaluz. Mamá reconcilió parcial, visitó en Navidad, con polvorones y perdón. Lucía pagará, pero es nuestra sangre. Asentí, pero internamente. La compasión brotaba lenta. En el juicio, testifiqué, mi hermana me robó la confianza. No solo el hombre. Condena, 2 años. Libertad condicional. Salió cambiada. Pelo corto, ojos hundidos. Nos encontramos en un café de Chueca. Neutral. Lo siento, murmuró. Yo también, dije. No abrazo, solo un café compartido. Principio de cicatriz. Javier y yo pospusimos la boda al si acaso. En su lugar, un viaje a las playas de Cádiz, donde el Atlántico lava pecados. Allí, bajo estrellas, confesamos todo, mis hex, sus mentiras. Risas, lágrimas. Somos supervivientes, dijo él. Rotos, pero juntos. El final no es cierre, es continuación. Madrid sigue bullendo, con sus traiciones y redenciones. Yo escribo esta historia no por catarsis, sino por advertencia. El amor es frágil, la envidia letal, la venganza un abismo. Pero del fondo, se sube. Con cicatrices que brillan como medallas. Y si un audio equivocado puede romper un mundo, una verdad puede reconstruirlo. O intentarlo.